Hola, mi nombre es Juliana López, soy estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy hablaremos de un tema muy interesante como lo son las epistemologías del sur, por Boaventura de Sousa Santos. Las epistemologías del sur, como metáfora de la exclusión, del silenciamiento y de la destrucción de los pueblos y saberes, buscan dar cuerpo a los saberes y experiencias del sur global a partir de supuestos metodológicos y reflexivos en diálogo, en contraposición con cualquier propuesta etnocéntrica. Para poder tener una idea del porqué de las epistemologías del sur, previamente es necesario situar el contexto en el que nos encontramos. En primer lugar, una cosa que llama la atención del contexto sociopolítico de nuestro tiempo es que no es fácil definirlo, porque depende mucho de la posición que uno tenga dentro del sistema mundial. Vivir en Europa o en Norteamérica no es lo mismo que vivir en la India o en Bangladesh. Son realidades totalmente distintas, con diferentes perspectivas. Además, también existen diferencias entre las posiciones políticas de los individuos, porque algunos pueden estar más cerca de las clases y grupos dominantes y otros, por el contrario, de los grupos y clases de los oprimidos. Y en el análisis de la situación, desde un punto de vista sociopolítico, la diferencia es total. Si quisiéramos tener una prueba de esto, podríamos simplemente usar como ejemplo la última edición del informe sobre los riesgos mundiales del Foro Económico Mundial de Davos y confrontarlos con los ejes temáticos del Foro Social Mundial. Nos daríamos cuenta de que no hablan del mismo mundo, tratan cosas totalmente diferentes. Para hablar de epistemologías del sur es necesario un cambio de sensibilización, como es dejar de pensar solo en nosotros como objeto principal y aprender a pensar en los demás como un futuro colectivo donde nos ayudemos mutuamente y pensar en el medio ambiente, el cual es nuestro medio de subsistencia. Analizando un poco más allá, mostraremos cuáles son los elementos de una tradición eurocéntrica que se observan en nuestro contexto cercano. Seguir justificando el eurocentrismo en pleno siglo XXI es un planteamiento que no es ajeno a ninguna postura ideológica o conservadora. Seguimos considerando a América Latina como una simple prolongación de Europa y esta como la única fuente posible de generación de pensamiento. Han transcurrido muchísimos siglos de la conquista y la colonización y todavía en el contexto de la celebración del bicentenario de la independencia política de los países latinoamericanos que se libraron del yugo del colonialismo europeo, hay que señalar que América Latina se encuentra aún en la incómoda situación de tener que luchar por el reconocimiento pleno y real, sin reservas de ningún tipo, de su producción cultural e intelectual, en tanto justos que expresión creativa de su propia y genuina vitalidad. Y todo ello porque aún la colonialidad, en su fase neoliberal, siguen imponiéndose no solo desde una perspectiva ideológica, sino también política, económica y epistemológica. Partiendo de que mi contexto y comunidad es netamente afrocolombiana, pues como resultado de un aislamiento, la comunidad afrodescendiente gesta con una autonomía sus manifestaciones artísticas. Estas son realizadas principalmente en encuentros, en ferias, donde predomina la danza, la música de cuerda, los cianetes, las artesanías hechas a mano como producto de nuestro cultivo afrocolombiano. Tener presente nuestras costumbres y tradiciones como la música de danza y el sainete hacen parte de las variadas expresiones artísticas que nos caracterizan en nuestro municipio Zona Bananera y que al mismo tiempo reafirman el carácter étnico afro de los pobladores de esta comunidad. Como toda comunidad tenemos una situación y una problemática, la cual se caracteriza por esa explotación de fuerza de trabajo en los empleos duros, el despojo de nuestras tierras, el retraso educativo, la pobreza e inhumanidad en las condiciones de vida familiares, el racismo en algunas partes donde llegamos, en comunidades mestizas o comunidades blancas. Actualmente vivimos en una violencia estructural que afecta a la gran mayoría afrodescendientes.
y que se ha manifestado en medio de esos desplazamientos forzosos, la criminalización de los jóvenes, el genocidio, hasta niños, trata y tráfico de mujeres, negociación de los derechos, de la identidad, en fin, el orden social ha sido totalmente una problemática grande para la comunidad afro. Pero no todo ha sido malo. Hemos desarrollado unas prácticas culturales muy particulares, los cuales nos distinguen como un grupo étnico diferenciado con rasgos propios en aspectos tales como la organización social, modos y prácticas tradicionales de producción, cosmovisión y espiritualidad. ¿Cómo pensar las epistemologías del sur en los contextos cercanos? En este contexto, las epistemologías del sur reflexionan creativamente sobre esta realidad para ofrecer un diagnóstico crítico del presente que obviamente tiene como su elemento constitutivo la posibilidad de reconstruir, formular y legitimar alternativas para una sociedad más justa y libre. Podemos decir que Buenaventura de Sousa Santos propone la revalorización y la primacía de la emancipación, tanto de los diversos espacios sociales como de las diversas formas de pensamiento, y que esto a su vez implica restablecer el equilibrio entre regulación y emancipación, superando los límites impuestos por las sociedades modernas. A su vez, también podemos decir que una epistemología del sur es una obra que muestra un lector desde la originalidad de los planteamientos del autor y algunas claves para distinguir las diferencias y similitudes del posmodernismo en oposición contra corrientes de pensamiento. No olvidemos las premisas, que en general son la comprensión del mundo, que es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. La diversidad del mundo es infinita y diferentes maneras de pensar, de sentir, de actuar. Son muchas formas de relación.